Hermanos, este mes nosotros hemos estado aprovechando que es el Día de la Madre y que estamos pensando que en la mamá y en estas cositas de la mujer que Dios usó para traernos a este mundo. Entonces hemos decidido en el cuerpo pastoral hablar acerca de el impacto de una madre. Ese es el tema que hemos estado desarrollando. Y hemos escogido madres que aparecen en la Biblia. Y aunque estemos hablando de mujeres, no significa que los hombres estamos exonerados a no escuchar con atención el mensaje. Porque hablar de estas mujeres, de las que hemos estado hablando en este mes, podemos de ellas extraer aplicaciones para nuestras propias vidas. Así como, por ejemplo, cuando un predicador habla, digamos, de Pedro, se dirige a una congregación donde hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, y todos traemos pasajes o aplicaciones para nuestra vida del sermón. Bueno, pasaría lo mismo con este mes. Estamos hablando de mujeres, pero a la vez estamos extrayendo aplicaciones para cada una de nuestras vidas. Bueno, hoy quiero hablar acerca de dos mujeres. Es el libro de Génesis en el capítulo número 16. Génesis capítulo número 16. Y quiero hacer una introducción o una, ¿qué podríamos decir? Como una orientación cuando uno lee este capítulo. Este capítulo hay que leerlo quitándose los lentes del siglo XXI. Si usted lee este capítulo con los anteojos del siglo XXI, va a tener problemas. Obviamente me refiero a los anteojos de nuestras creencias, de nuestros paradigmas, de nuestra educación, de nuestros valores. Si lo leemos con esos lentes, vamos a tener problemas para captar o entender mejor el pasaje y obviamente para traer aplicaciones a nuestra vida. Por eso hay que quitarse los anteojos del siglo XXI y ponerse los anteojos del momento en que se escribió este pasaje. Este pasaje se narra la historia de un acontecimiento que sucedió hace 3000 y resto de años. Abraham existió, según dicen los comentaristas, en el 1400 años antes de Cristo. Y nosotros estamos en el 2025. Entonces tiene más de 3000 años que sucedió este texto. Ahora, la virtud que tiene la Biblia es que nos habla de esos acontecimientos históricos de hace siglos y nos da mensajes para hoy. Por eso me gusta mucho la frase que dice: la Biblia es antigua, pero no anticuada, porque Dios habla hoy a través de eso que sucedió hace cientos de años. Este pasaje se va a hablar, lo vamos a desarrollar como si fuera una obra de teatro. En una obra de teatro hay escenas y cada escena se abre el telón, acontecen unos cosas en la plataforma, se cierra el telón y se vuelve a abrir el telón y aparecen otras actividades dentro de la escena. Entonces nosotros vamos a ver este pasaje en 3 escenas teatrales. La primera escena tiene que ver con Agar y con Sarai. Sarai, aquí la vamos a encontrar como una mujer que hace un plan. Le vamos a llamar el proyecto Ismael. Ahí se vamos a cerrar el telón y después vamos a abrir el telón. En una segunda escena vamos a ver a Agar, esposa de Abraham, la segunda mujer de Abraham. Cerramos el telón, se abre un tercer telón y vamos a ver a Agar que regresa a la esclavitud. Vemos lo que aparece ahí en la Biblia, cerramos el telón y después vemos una cuarta escena que vamos a llamar Agar y la conversación con el ángel del Señor.
Y ya, y cerramos la escena, cerramos el telón y nos vamos para la casa. Así de sencillo. Bueno, pero veamos este pasaje que es tan lindo. Es un pasaje muy, muy edificante. En primer lugar, tenemos que ubicarnos un poquito en el contexto de los pasajes que están antes del 16. Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara. Bueno, Sarai se llamaba en ese momento. La promesa era que les iba a dar un bebé a este matrimonio. Cuando Dios hace esa promesa, Abraham tenía 75 años y Sarai tenía 65. Sarai había sido estéril, doblemente estéril, diría yo. Estéril de nacimiento porque no podía tener hijos ya por naturaleza. Y la segunda esterilidad era que ya habían pasado los años en que ella pudo haber sido fértil. Ya había dejado muchos años atrás la menopausia y había dejado de menstruar. A los 65 años entonces Sarai recibe la promesa. Va a ser mamá. Pero los años pasaron. Pasaron los años y nada que quedaba encinta. Probablemente ella tuvo que haber sentido un interés o una preocupación por cumplir con la promesa de Dios, por hacer real esa promesa. Y entonces me parece que ella se siente como responsable que la promesa, que a la vez estaba relacionada con el pacto entre Dios y Abraham, no se estaba cumpliendo. Yo diría que esta mujer cae como en la impaciencia. Y yo no sé si usted en algún momento ha tomado decisiones en un estado de impaciencia. Las peores decisiones que los seres humanos tomamos es cuando estamos impacientes, cuando estamos molestos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos pasando una situación de crisis. Y tomamos decisiones, por lo general, esas decisiones no son las mejores. Bueno, Sarai entonces está impaciente, no queda embarazada, los años pasan y entonces ella se acongoja y cae en un estado como de intranquilidad. Y entonces en ese estado vamos a abrir entonces nuestra primera escena. Ella planifica y propone el proyecto Ismael. Miren lo que dice el pasaje. Del 1 al 3, leamos. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una sierva egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Paremos ahí la lectura porque ahora vamos a seguir con las otras escenas. ¿Qué notamos en esta primera escena? Bueno, encontramos aquí a Sarai que ya está como frustrada, está impaciente. Han pasado 10 años y esos 10 años no le fue favorable. No quedó embarazada. Entonces ella va a presentarle a Abraham una propuesta. Le vamos a llamar el proyecto Ismael. La propuesta está muy bien argumentada. Y es interesante los argumentos que va a presentar Sarai. Primero es el tiempo, 10 años y no quedó encinta. La otra propuesta, el otro argumento del plan era la esterilidad irreversible. Porque fíjese lo que dice el versículo, en el versículo 2. El Señor me ha hecho estéril. Entonces, ahora ella tiene un argumento teológico.
el argumento teológico es muy fuerte. El Señor me ha hecho estéril. Y si el Señor lo hizo, yo no puedo hacer nada. No puedo revertir esa decisión del Señor. A mí me ha llamado la atención que hay personas que a veces me han llegado y me dicen: Pastor Marvin, el Señor puso en mi corazón que yo me debo de ir de la iglesia. Y cuando ponen al Señor así de por medio, ya yo no puedo hacer nada. Y hay otras personas que dicen: es que el Señor me dijo que abandone a mi marido o a mi esposa. Y ya no puedo hacer nada. Porque cuando ponen al Señor de por medio, ya uno ve, si el Señor se lo dijo, ¿quién soy yo para contradecir? Yo he aprendido a través de la experiencia de tanta gente que me dice esas cosas, que les voy a confesar que no les creo, aunque me digan que el Señor se lo dijo. Porque muchas veces es la emoción, es el sentimiento y a veces las convicciones no son muy fuertes. Cuando me dicen eso, pues respeto, pero he llegado a la conclusión de que a lo mejor están jugando con los sentimientos y ponen al Señor de por medio para justificar la decisión que después van a tomar. Me parece que eso es lo que está haciendo Sarai. Está dando un argumento teológico. El Señor me hizo estéril. Entonces después ella hace un segundo argumento. El segundo argumento es el siguiente: por lo tanto, ahí ese por lo tanto es muy fuerte en el argumento. Como el Señor me hizo estéril, el por tanto dirían los jueces. El por tanto es importante. Dice: por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Entonces aquí ella va a apelar a un segundo argumento. El segundo argumento tiene que ver con lo legal, con lo histórico. En esta época, una mujer estéril que tenía esclavas, entonces era normal, era común, no era inmoral, no era un problema ético, era costumbre y legalmente así estaba sustentado por las leyes de la época, que la mujer estéril se acercara a la sierva, al marido. El marido tenía relaciones sexuales con ella, ella quedaba embarazada. A la hora de dar a luz, entonces la mujer que daba a luz se recostaba sobre la mujer estéril, y cuando ella daba a luz, ella estaba ahí y eran las dos, por decirlo así, dando a luz el bebé. Esa era la costumbre. Entonces no era normal, muy normal era en esta época. Entonces, cuando ella presenta el argumento teológico y el argumento legal y por la costumbre de la época, entonces Abraham, dice el versículo, aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Ahora, cuando uno lee este pasaje, obviamente lo vemos con los lentes del siglo XXI, y una mujer inmediatamente se pone y dice: qué bárbara, ¿por qué hicieron eso? ¿Cómo darle la empleada o la sierva al marido? Tampoco lo aceptaríamos los hombres, ¿verdad que no? Pero bueno, eso va en contra de nuestra cultura, de nuestra costumbre. Aunque hay que ser realistas, algunos hombres se pondrían contentos. Pero ¿qué sucede aquí? Ella quedó encinta, quedó embarazada. Aquí cerramos entonces la escena, la primera escena. Encontramos entonces que en esta escena Sara presenta el proyecto Ismael. Entonces aquí podríamos decir que Agar se convierte en lo que hoy llamaríamos en un vientre sustituto. O sea que hay personas, muchachas o mujeres fértiles, que se han ofrecido como vientres sustitutos. Hasta anuncios ponen en los medios de comunicación ofreciendo. Estuve leyendo, por ejemplo, una peruana donde dice que ella es una mujer sana, que ella es una mujer fructífera, que ella es una mujer de buenos principios, y que ofrecía su vientre por X cantidad de dinero a alguna mujer por ahí que no pueda tener hijos. Entonces se convierte en vientre sustituto. Entonces aquí lo que diríamos es, biológicamente
Agar iba a ser la madre de aquel bebé, pero Sarai iba a ser la madre legal. Todo eso era lo normal en la época. Entonces cerramos el telón y nos vamos a la segunda escena. ¿Cuál es la segunda escena? La segunda escena es que Agar ahora es la esposa. Porque fíjese el pasaje lo que dice, se me olvidó mencionar ese detalle del versículo número 3. Dice, y se la entregó a Abraham como mujer. Entonces, esa parte se la entregó como mujer, lo que significa es que se la entregó para ser su segunda esposa. Esa es la idea. Recuerde que en este mundo la poligamia era normal. Entonces aquí Sarai le entrega a Abraham, a su esposo, una segunda esposa. Yo no sé qué piensa usted de eso, pero bueno, qué difícil es esta situación. Ahí donde se va a complicar un poco la cosa. Entonces, Agar se va a convertir en la segunda esposa, pero a Sarai seguía siendo la primera, la número 1, la que tenía más privilegios, tenía ciertas condiciones mejor que la segunda. Ok, veamos la segunda escena. Versículo número 4, donde Agar ahora es la esposa. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Entonces, en esta segunda escena, Agar, hermanos, está encinta. Pero pensemos lo siguiente, que es algo que yo me pongo a analizar, lógicamente influido por mi cultura y por la época actual. Pero qué terrible tuvo que haber sido para Agar que una mujer, Sarai, la utilice y se la entregue a su esposo. ¿Cuántos años tenía Abraham? Abraham tenía 75 años, era un anciano y probablemente no era muy galán, ya era anciano. Y tuvo que haber sido para Agar, tuvo que haber sido algo como desagradable. Ella se siente utilizada, se siente que responde a la insatisfacción de Sarai y se le entrega a un anciano para que quede embarazada. Es la típica mujer utilizada y abusada. Y eso es muy triste, que hasta el día de hoy se dan tantos abusos y tantos desprecios. ¿Cuántas veces en la vida utilizamos personas para nuestro beneficio personal? Hagámonos esta pregunta, o le hago esta pregunta. ¿Se ha sentido usted una vez utilizada u utilizado? ¿Alguien se ha sentido alguna vez utilizado o utilizada, ya sea por el cónyuge, por el hijo, por el papá, por el suegro, por el patrón, por el jefe? ¿Se ha sentido usted utilizado alguna vez? Bueno, cuando yo me he sentido utilizado y me han engañado, me han mentido y me han sacado unas cositas, argumentos muy bonitos, y después me doy cuenta que me engañaron, que me utilizaron, yo me siento mal, me siento hasta molesto. Bueno, yo creo que a Agar le aconteció algo parecido. Se sintió utilizada y entonces ahora que ella está encinta, mira con desprecio a Sarai. Y vea qué interesante que el pasaje menciona 2 veces la palabra desprecio. Ahora, sí podríamos decir que entonces aquí Agar tiene un resentimiento, puede ser. Puede ser que ella haya tenido una molestia contra Sarai, pero también puede ser que ella se aprovechó de estar embarazada para despreciar a Sarai por no quedar ella encinta. O sea, en otras palabras, ella se aprovechó de la impotencia o de la discapacidad de Sarai para burlarse de ella. Entonces dice la palabra que la miraba con desprecio.
quizás con frases sarcásticas, quizás con miradas despectivas, quizás con malos modos, con caras un poco de rechazo, de repulsión. Entonces creo que Agar tiene una serie de sentimientos en su ser. Se siente utilizada, se siente amargada, se siente enojada. Por otro lado, se siente orgullosa, se siente superior a su ama y entonces la desprecia. Hay un pasaje que me llamó mucho la atención en el libro de Proverbios, en el capítulo número 30, que dice así: tres cosas hacen temblar la tierra. El siervo que llega a ser rey, el necio al que le sobra comida. Y notemos esta tercera y cuarta: la mujer rechazada que llega a casarse, y la criada que suplanta a su señora. Entonces eso es lo que le está pasando a eso. Dice aquí el proverbista que son tres cosas, y termina diciendo que al final que son cuatro, que hacen temblar la tierra: la mujer rechazada que se casa, y la mujer, la criada que suplanta a la señora. Hacen temblar la tierra. Entonces esta situación acá, esta decisión de Sarai, diríamos popularmente, le está saliendo el tiro por la culata. Porque ella creyó que iba a tener un hijo a través de Agar, y al final Sarai se siente rechazada, despreciada, burlada. Entonces Sarai se acerca a Abraham y le hace el reclamo. Le dice: mira, ahora ella me mira con desprecio, me rechaza, se burla de mí, me ofende. Delante de mis otras siervas me dice groserías. Acuérdese que Agar ya no era la esclava, era la segunda esposa de Abraham. Entonces Abraham hace algo. Verso 6: tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella como te parezca. Podríamos decir aquí que entonces Abraham realiza algo así como un divorcio. Rechaza a su segunda esposa llamada Agar y se la entrega de nuevo a Sarai y la convierte en su esclava. O sea, la volvió a su estado original. Entonces, ahora Sarai tiene el poder y la autoridad sobre Agar, porque ya dejó de ser la segunda esposa. Entonces, aquí en esta transición de segunda esposa a esclava, se cierra el telón y vamos a la tercera escena. La tercera escena entonces es cuando Agar regresa a la esclavitud, como lo dice el versículo número 6. Pero notemos algo interesante en este momento. Fíjese lo que sucede. Agar vuelve a ser esclava. Y ahora que Sarai la tiene bajo su control, nótese el verso 6. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar. O sea, ahora que la tiene nuevamente bajo su control, Sarai se saca, como decimos los ticos, el clavo. Se saca el clavo. Me estaban despreciando, me estaban rechazando, me daban malos modos, me decía frases grotescas, me humillaba delante de mis otras esclavas. Ahora me saco el clavo. ¿Y qué hace Sarai? Comienza a maltratar. Esta palabra maltratar es muy importante en el texto, pero antes de explicarla, déjeme decir algo que me llamó la atención de este pasaje. Si usted lee los capítulos que están antes del 16, usted ve que Sarai es una mujer tranquila, serena, y como diríamos a lo tico, no mataba una mosca. Tranquila. Es más, se pasaba de sumisa, de tranquila, de serena, porque incluso ni siquiera le llama la atención a Abraham cuando Abraham dice que ella es la hermana ante Faraón. Una mujer tranquila, que no hacía escándalos, no provocaba situaciones conflictivas. Pero notemos una cosa: cuando ella se separó de la voluntad de Dios
y tomó una decisión incorrecta y propone el proyecto Ismael, usted ve que le salen mal las cosas, pero se produce algo en su ser interior. Cambió su personalidad, cambió su carácter. ¿Sabe que eso nos sucede a nosotros los seres humanos? Nos separamos del Señor y nos va como un quebrado. Nos separamos del Señor y las situaciones se ponen difíciles. Los proyectos no salen bien, las cosas no salen como lo habíamos pensado, nos comienza a ir mal. Pero también se produce otra cosa. Cuando nos separamos de la voluntad de Dios y hacemos lo que nos da la gana, paralizamos el proceso de formación de carácter que el Espíritu Santo está realizando en nuestras vidas para ser como Cristo. Por ejemplo, yo he visto personas que se separan del Señor y se vuelven más intolerantes. Se separan del Señor y se vuelven más impacientes. Se separan del Señor para realizar un proyecto, les va mal, pero también su carácter se vuelve más iracundos, más irritables, más quejosos. Llegan a ser amargados. ¿Por qué? Porque separarnos del Señor no solamente nos va mal en la vida, también nuestro ser interior y nuestras emociones, nuestros sentimientos se ven alterados y se convierte como en un volcán en erupción. Pero qué lindo cuando nosotros nos mantenemos en el camino del Señor y nos mantenemos fiel a Él y el Espíritu Santo comienza el proceso y acelera el proceso de la transformación de nuestro carácter. Y entonces usted ve lo opuesto, personas intolerantes se vuelven más tolerantes. Personas impacientes se ven más pacientes. Personas chichosas y amargadas se ven más contentos, más tranquilos. Bendito Dios por las personas que se mantienen firme en la voluntad del Señor y el Señor como buen alfarero comienza a moldear su carácter y su personalidad. Y son personas más felices, más contentas y aunque las cosas no salen de la mejor manera, pero tienen una paz y una serenidad y una tranquilidad espiritual y en su carácter se refleja. Yo veo que Sarai, la tranquila, se volvió agresiva. La pacífica ahora se vuelve violenta. Y entonces dice el pasaje que comenzó a maltratar a Agar. O sea, su vida, su carácter fue transformado cuando se separó de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué hace Agar? Huye al desierto. Y en esa huida termina la tercera escena. Y cerramos el telón. Y abrimos el telón y encontramos a Agar en el desierto. Ahora, note algo interesante. Ahora está en el desierto. Fíjese que había terminado diciendo que ella huyó. Pero fíjese lo que dice de dónde huyó. Huyó al desierto. Hay gente que huye. Yo he conocido mujeres que huyen del marido tan majadero y tan agresivo y tan violento y huyen, pero huyen a la casa de papá, huyen donde una amiga que les da protección, que les da apoyo moral y espiritual. Pero Agar, ¿dónde huyó? Huyó al desierto. Ahí empieza nuestra cuarta escena. Huyó al desierto. Ahora, notemos algo interesante. ¿De dónde era Agar? ¿De dónde era? De Egipto. Y ahora está en Canaán. Según dicen los comentaristas, de Canaán a Egipto hay no menos de 240 kilómetros. Entonces póngase usted a pensar, una mujer, Agar, encinta, golpeada, maltratada, emocionalmente quebrantada, con los sentimientos un poco tumultuosos, confundida, porque la palabra maltratar, que debía haber dicho algo sobre eso, esta palabra maltratar significa acoso, frases hirientes que golpean, pero también la palabra maltratar significa golpes, azotes. Entonces Sarai fue cruel, la humillaba verbalmente y físicamente, le golpeaba, la maltrataba. Hasta peligro había de que ella perdiera el bebé. Entonces ella se va al desierto, estaba ya confundida. Y hermanos, aquí viene algo muy importante y creo que es algo
valioso en la enseñanza de este pasaje. Las personas no deben tomar decisiones en los momentos en que están presionados. Deben esperar que el mar o que las aguas se calmen y después tomar decisiones. Cuando estamos presionados económicamente, tomamos decisiones que muchas veces no son las mejores. Cuando a veces tenemos conflictos familiares o matrimoniales, tomamos decisión y nos separamos y salimos corriendo. Y son las peores decisiones. Agar toma una decisión donde ella está presionada. Es obvio, el ambiente estaba tenso. El ambiente estaba de mucho conflicto en el lugar donde ella se encontraba por culpa de Sarai. Entonces ella huye al desierto. Y repito, cuando ella huye para irse para Egipto, 240 kilómetros en el desierto, ¿cuál era el futuro de esta mujer? ¿Qué iba a pasar con Agar? ¿Qué creen ustedes? Ella estaba poniendo en peligro su propia vida y la vida del bebé que llevaba en su vientre. O sea, el desierto era sinónimo de muerte, de aniquilación para Agar. Pero ella tomó esa decisión. Pero veamos algo lindo. Nuestra cuarta escena. En nuestra cuarta escena aparece un nuevo personaje. Y ese personaje es el ángel del Señor que aparece en escena. Esto me agrada mucho porque fíjense cómo empieza el pasaje. Del versículo número 7 en adelante. Allí junto a un manantial que estaba en el camino región a sur, la encontró el ángel del Señor. Dos palabritas que son clave en este versículo. La encontró. Está ella en la miseria, en un caos emocional, en una situación paupérrima, con un destino no incierto, sino con un destino de fallecer en el desierto, de perder el bebé, inclusive de abortar en algún momento quizás. En esa condición paupérrima, el ángel del Señor la busca, porque al decir la encontró, queda a entender, implícitamente da a entender que la buscó. Ese es el Señor. El Señor siempre busca a las personas que están en la miseria moral, espiritual, emocional, familiar, económicamente, que están hechos una calamidad. Qué lindo es el Señor. Él es el buen pastor que busca a las ovejas que están perdidas, perdiquebradas, enfermas, golpeadas y llenas de insectos. Él las busca. El ángel del Señor, que según dicen los teólogos, se refiere a Jesús, buscó a esta mujer en el desierto. Y si no hubiese sido por el ángel del Señor que la encuentra y la ayuda, ella hubiera muerto y el bebé también obviamente hubiera fallecido. El ángel del Señor la encuentra. Ahora notemos algo importante. El ángel del Señor la va a tratar a ella con dignidad. Lo opuesto a Sarai y Abraham. A Sarai trató a Agar aprovechándose de ella, utilizándola, maltratándola con frases, con golpes, despreciándola. Y vemos que también Abraham fue muy pasivo ahí y no la defendió a pesar de que Agar la maltrataba. Pero el ángel la trata con dignidad. Ese es Jesús. Jesús siempre trata a las personas con dignidad, con respeto. Y además las trata con aprecio, con cariño. Jesús nunca despreció a nadie, ni las desprecia hasta el día de hoy. Entonces el ángel aquí le hace una pregunta, o más bien dos preguntas en una sola. Veamos la pregunta del ángel. Versículo número, ¿qué es? 7 al final. Le dice, Agar, la llama por el nombre, por eso digo yo que la trató con respeto. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Dos preguntas. La primera parte de la pregunta, ¿de dónde vienes? Esa pregunta era para hacer reflexionar a Agar, ¿de dónde vienes? O sea, es para hacerle ver el pasado un poco feo y desagradable, esa última experiencia con Sarai que fue muy desagradable. ¿De dónde vienes?
Sí, vengo de una experiencia traumática, vengo de una experiencia desagradable, vengo de una experiencia donde me utilizaron, donde me golpearon, vengo de una experiencia donde ahora estoy embarazada, vengo de una experiencia donde yo, podríamos decir, me porté mal, me aproveché de la debilidad, de la discapacidad de Sarai para maltratarla, para herirla, para ofenderla. Vengo de una situación desagradable. O sea, ese es el pensar. Ahora, pero notemos una cosa, el ángel no la ubica solo en el pasado, para recordar, para hacerle meditar la situación desagradable, pero también para hacerle ver los errores que ella había cometido. Y el peor error que Agar cometió fue despreciar a Sarai y rechazarla y hacerle malos modos y criticarla aprovechándose de su discapacidad. El error fue llenarse también de arrogancia porque ahora ella está embarazada y Sarai no. Entonces, pero el ángel no la deja ahí. El ángel viene y le hace pensar en el futuro. ¿A dónde vas? Esa pregunta es muy importante. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Entonces eso es hacerla pensar. Ya la hizo pensar en el pasado para que ella reflexionara qué errores cometió, pero pensar en el futuro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No se quede en el pasado. Piensa en el futuro. ¿A dónde vas? ¿A dónde iba ella? Iba huyendo. Haber huido no fue la solución. Eso es como esos matrimonios que a veces el hombre huye y la mujer huye y abandonan el barco, abandonan el vínculo, cortan el vínculo matrimonial. Si tan solo se hubieran esperado, hubieran buscado ayuda, hubieran hecho cambios, hubieran meditado sobre la situación que están viviendo, hubieran pensado, porque yo he notado una cosa cuando yo medito. Cuando yo medito, me doy cuenta, cuando tengo conflictos, ya sea con matrimoniales, con mis hijos o con alguna otra persona, pues yo he notado, cuando yo medito, que el Espíritu Santo usa la meditación para hacerme ver los errores que yo cometí, que causaron reacciones feas y desagradables en las personas. Y medito, mira, sí, me embarqué, hice mal esto, no debí haber respondido de esta manera, no debí haberme enojado de esta forma. Y esa es la meditación. El salmista hablaba mucho en los salmos de cómo él meditaba en la presencia de Dios y cómo Dios en la meditación le hacía ver sus errores y sus yerros para hacer cambios significativos. Entonces no es una meditación para automaltratarse, sino es una meditación para considerar dónde cometimos errores para no volverlos a cometer, dónde tenemos que hacer cambios significativos para mejorar las relaciones o para fortalecer el vínculo familiar o para fortalecer alguna situación laboral. Bueno, qué lindo la meditación desde ese punto de vista, no para automaltratarse, sino para autocorregirse. Y la pregunta, ¿a dónde vas? Es pensar en el futuro. Póngase usted a pensar en Agar. Cuando Agar recibe esa pregunta, ¿a dónde vas? Mire la respuesta que ella hace. Estoy huyendo de mi dueña, Sarai. Estoy huyendo. Huir tiene sentido. Hermanos, los problemas no se resuelven huyendo. Hay que confrontarlos, hay que hablar. Si usted está molesto con alguna persona, está molesto con su esposo, con su esposa o con alguno de sus hijos, llámelos en un ambiente de tranquilidad y serenidad y exprese sus inconformidades. No atacando a la persona, sino cómo usted se siente. Huir no tiene sentido. No vale la pena huir. Entonces, pero a la vez la pregunta, ¿a dónde vas? Era para que ella pensara que todo el viaje que le quedaba por delante de ir a huir para Egipto, no iba a lograr la meta de llegar a Egipto. Probablemente iba a morir en el desierto. Y está casi seguro que iba a morir en el desierto. O sea, una mujer embarazada, caminando 240 kilómetros bajo el desierto, donde no hay agua, donde no hay ni siquiera árboles frutales para alimentarse, donde es un sol candente, iba a morir, iba a morir. Si no hubiese sido por la intervención del ángel, la mujer muere. Entonces el ángel le da un consejo. En esta cuarta escena me gusta el consejo del ángel. Fíjese lo que le dice el ángel.
Versículo número 9. Vuelve junto a ella. ¿Junto a quién? Vuelve donde Sarai. Vuelve y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. Mire qué respuesta, qué solución más linda. Le dice, vuelve donde Sarai. Vuelve, pero vuelve con una actitud diferente. Vuelve ya no con arrogancia, ya no con amargura. Llegue con humildad. No llegue ahí con pedantería, despreciando a Sarai porque no quedó embarazada. No llegue aprovechándose de la debilidad de ella para ensalzar su ego. Vuelve, pero vuelve con un cambio de actitud. Hermanos, en la vida hay que hacer cambios de actitudes. Si usted es una persona impertinente y majadera, tiene que hacer un cambio de actitud. Ya deje de estar siendo tan quejoso, tan celoso, tan envidioso, tan criticón, tan chismoso. Hay que cambiar en la vida. Uno no puede seguir en las mismas majaderías que nos causan problemas en las relaciones con los demás. Vuelve con un cambio diferente. Vuelva pero diferente y sométate a su autoridad. Fíjense que nosotros el tema de la autoridad es un problema en nuestro medio. Nuestra cultura se ha vuelto criticona e irrespetuosa de las autoridades superiores. Solamente basta con ver los que se dicen entre sí los diputados y lo que se dicen entre los poderes. Es algo, hemos perdido el respeto a la autoridad. Y aún en las casas, ya los hijos no respetan a los papás. Hay casas donde, no, que mi tata, que necio mi tata, que necio mi mamá, siempre papá. Y a veces hacemos hasta comentarios de menosprecio a las autoridades. Aquí Agar lo que le está recomendando al ángel es, mire, vaya donde Sarai, vaya tranquila, vaya serena, vaya con una nueva actitud y sométate con humildad a su autoridad. Y problema resuelto. Qué fácil fue esta solución. Cambie de actitud. Hermanos, a veces uno espera que las personas cambien, pero las personas seguirán siendo igual. Lo que Dios espera es que sea uno el que haga cambios significativos en la vida. Es uno. Si yo cambio, voy a tener efectos positivos. La otra cosa bonita en esta escena, en esta cuarta escena, es que entonces el ángel le hace una promesa. Ya casi terminamos. De tal manera multiplicaré tu descendencia. Los comentaristas dicen que de Ismael saldrán los pueblos, 12 tribus árabes, de donde salen los países árabes. Pero fíjese que el conflicto árabe-israelí se remonta desde esta época, según dicen los comentaristas. Y por eso usted ve que en los medios de comunicación siempre Israel está peleando con sus vecinos árabes. Y ese conflicto, se remonta desde esta época. Pero la promesa del ángel es, vea lo que dice. Verso 11, estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado a Agar le puso a aquel lugar el Señor que me ve, pues decía, ahora he visto al que me ve. Ella regresa a casa, pero regresa ahora con una promesa. El bebé que van a nacer va a ser el progenitor de 12 de los árabes, de 12 tribus. Pero veamos una cosa muy linda en este pasaje, ya para ir viendo las últimas partes de esta escena. Es cómo el Señor le dice a Agar que le ponga el nombre Ismael al bebé. Ismael significa Dios escucha. Y yo quiero tener aquí una palabra para las padres de familia, las madres y padres. Ve, hermanos, hay oraciones que el Señor no les da trámite. El Señor las escucha y le pone el sello y dice, esto no va. Anulado la petición. Pero yo he notado que hay, ¿cuáles son las oraciones, para terminar mi idea? ¿Cuáles son las oraciones que el Señor les pone el sello de no trámite? Las oraciones egoístas, las oraciones materialistas, las peticiones donde yo quiero que el Señor me dé algo, me dé el carro del último año para llenarme de orgullo y de arrogancia.
Esas oraciones Dios por mi bien no me responde. Pero hay oraciones que Dios sí responde. Y aquí, hermanos, yo veo que el Señor le está diciendo a Agar, mire, Dios escucha. Póngale el nombre Ismael porque Dios escucha. Dios escucha a la madre y al padre que siempre oran por el bienestar de sus hijos. Puede ser que alguno de nosotros tengamos hijos que se retiraron del camino y están viviendo, hermanos, en caminos desagradables, en conductas deplorables y están viviendo, como dice, la vida loca. Pero si seguimos orando, llorando, 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 en algún momento el Señor responderá, quebrantará a aquel hijo, aquella hija que se alejó de los caminos para que regrese a casa. Si tenemos hijos pródigos, sigamos orando por ellos, porque esas oraciones Dios las contesta. Pero también Dios escucha a la madre. Yamile y yo podríamos hablar de una lista de oraciones. Cuando nuestros hijos nos han dicho, papi, mami, mira que estoy pasando este problema, tengo esto. Y ella y yo nos unimos, nos tomamos la mano, oramos. Y hermanos, hemos visto cómo Dios responde. Dios responde las oraciones de los padres de familia que oran en beneficio de sus hijos, para que tengan encuentros con Cristo, para que crezcan en su vida espiritual y para que sean sanos espiritual y emocionalmente. Ahora, de esta historia yo quiero extraer unas aplicaciones. En primer lugar, las madres caprichosas, las madres que con facilidad se enojan, las madres que con facilidad hacen tormentas en vasos de agua, que tienen carácter indómitos, tienen que cambiar. Las madres caprichosas y chichosas tienen que cambiar su actitud. Los arrebatos de enojo tienen que dejarlo a un lado. La Biblia dice que es mejor vivir en el desierto que en una casa con una mujer rencillosa e iracunda. Claro que también se aplica para los hombres, que son a veces necios y majaderos. También es mejor vivir en el desierto. Pero Dios quiere ayudar a las madres, transformándoles su carácter, que sean madres con firmeza, pero que tengan dulzura. Las madres amargadas, chichosas, gritonas, tienen que someterse al Espíritu de Dios para que le transforme. La otra cosa que veo en esta aplicación, las madres que son sinceras y buscan a Dios y interceden por sus hijos, van a recibir la atención de parte de Dios. Otra aplicación que quiero hacer, las madres no deben de poner en peligro a sus hijos, deben prever los peligros de los hijos. Yo he estado leyendo en estos días algunos asuntos relacionados con el celular, con los dispositivos móviles, y me ha llamado la atención cómo diferentes especialistas que han estado estudiando el tema de los celulares en los niños, hay varios que dicen, y algunos incluso hasta hablan de la Organización Mundial de la Salud, dicen que a un niño de 0 a 6 años no se le debe dar un dispositivo. Que el simple hecho de abrirlo y estar el niño dándole y dándole y dándole ahí viendo y viendo, está afectando su sistema neurológico. La neurociencia está haciendo muchos estudios al respecto y considera que no es conveniente. Eso es un peligro. Se convierte en una adicción. De hecho, para muchos adultos ya los celulares y los dispositivos son un vicio, una adicción. Una adicción. De tal manera que hay adultos que, vea, van a la cama con el celular. Se levantan y lo primero que hacen es ver el celular. Si están en la iglesia, están con su celular. Y usted ve los niños y los adolescentes, vea reuniones de adolescentes, véalas. Vaya, fíjese a veces en los restaurantes, ya la gente a veces ni habla por estar en su bendito celular. Entonces dice que de 0 a 6 años no se recomienda que un bebé tenga, ni un niño tenga celular, porque está afectando todo el desarrollo saludable de su cerebro. Eso es un peligro.
Y las madres y los padres no lo estamos viendo. Veamos nada más, y con esto ya termino. Veamos algo como esto. Cuando teníamos niños, y aún nosotros, muchos de nosotros, cuando estábamos inquietos y llorando, ¿qué hacían los papás? Nos daban una chupeta, nos daban la chupeta. Y nos daban la chupeta y nos tranquilizábamos. Suspirábamos un poquito y ya nos calmábamos con la bendita chupeta. Pero ¿cuál es la chupeta hoy en día? Para muchos padres, el celular. El celular. Yo recuerdo, hermanos, padres de familia que venían a la iglesia con juguetes creativos. Mientras estábamos en el culto, los chiquitos estaban con juguetes creativos. Hoy en día no. Es más fácil decir, toma el celular y siga el culto. Es un peligro. Y hermanos, tenemos que prever los peligros. Agar no previó el peligro y puso en peligro, valga la redundancia, a bebé que llevaba en su vientre. Hermanos, que Dios bendiga a nuestras familias y que Dios bendiga a nuestros hogares y que seamos padres que no nos dejemos llevar por arrebatos de enojo para tomar decisiones que van a dañar a la familia. Tengamos cuidado de nuestros hijos y recordemos siempre que Dios escucha las oraciones de nosotros los padres de familia. Pongámonos de pie, hermanos, y oramos al Señor. Busque la protección de sus hijos. No los exponga a los peligros que hay en esta vida. Prevea posibles accidentes en la casa donde los niños se pueden quemar, donde los niños se pueden tropezar, donde se pueden quebrar. Cuidemos a nuestros niños. Madres y padres, que Dios bendiga nuestras familias. Oramos. Señor, te agradecemos por esta linda mañana. Te agradecemos por las historias de tu palabra que nos instruyen y nos dan posibilidades de hacer aplicaciones significativas y valiosas para nuestros hogares. Y especialmente, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque transforma nuestros corazones y nos ayudas siempre, Señor, a tener la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo ofrece a todo aquel que cree. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que tengan una linda semana bendecida por el Señor.